Hola, buenas noches. Mi nombre es Mitzia Farrell. Hoy voy a platicar con ustedes cómo influye la posmodernidad en la búsqueda de identidad de los adolescentes. Empezamos por platicar un poco qué es lo que pasa hoy en día con los adolescentes. Tienen información a su mano de todo tipo. Algo que les ayude, algo que les estorbe, algo que les haga seguir los ejemplos de las gentes que se encuentran alrededor, algo que rechacen esto de pertenecer. Mi pregunta sería, ¿esto es hoy o en todas las épocas lo hemos visto? Si vemos a las personas que hoy en día tienen 70, 80 años, recordaremos que ellos buscaban su identidad reflejada ¿en dónde? En grupos como los Beatles, por ejemplo. Chicos que se animaron a utilizar el cabello largo, a bailar de manera alocada, imitando un poco a Elvis Presley. Estamos hablando tanto de Europa como de América. ¿Qué es lo que pasaba entonces? ¿Qué pensaban los papás de estos jóvenes cuando veían que usaban la ropa entallada, que bailaban así, qué tipo de identidad iban a tener? ¿Cómo les afectaba en ese momento todo lo que ocurría a su alrededor? ¿Estarían imitando a los Rolling Stones, todavía más alocados, con drogas a la redonda? ¿Y cómo vemos hoy a esas personas que en aquel momento eran adolescentes y que hoy son mayores, que hoy son personas de 70, 80 años? ¿Cómo fue su vida? ¿Les sirvió o les estorbó esto? ¿Qué papel jugaron los adultos que estaban a su alrededor? Los padres, los maestros, sus iguales, sus compañeros, aquellos que se animaban a seguir a esas bandas, aquellos que ellos mismos se censuraban. Vámonos un poco más cerca. ¿Qué pasaba en la época, digamos, de los 70 más o menos? Los hippies, cuando viene esta onda donde todo era amor y paz, en donde todo era natural, en donde no había ninguna regla que seguir. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué tipo de identidad iban a tener esos jóvenes? ¿Qué tipo de vida iban a tener? ¿Con quién podrían identificarse? ¿Perdieron sus valores? Tal vez algunos sí, tal vez algunos no. Son personas que tienen hoy como 60 años, acercándose a los 70. ¿Qué pasa en los 80s? Cuando lo peor que existía en ese momento era una imagen de la diversidad. Cuando se destapa la gente homosexual, cuando empieza a haber enfermedades como el SIDA. ¿Qué es lo que pasa con esas personas que hoy se encuentran entre los 50 y 60 años? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Dónde estaba la identidad? ¿Qué ha sido hoy de sus vidas? Hablemos entonces de las generaciones más actuales, de estas generaciones que a veces ya no sabemos ni qué nombre ponerles, si eran los baby boomers, si eran la generación X, Z, Y, los millennials. El nombre es lo de menos. ¿Qué hacemos hoy con los jóvenes? Aquellos jóvenes de antes de los 2000 tal vez tenían menos información a la mano, pero aún así tenían unas figuras que seguir que no podrían verse como algo bueno. ¿Qué pasó con su identidad y esa modernidad que les estaba llegando? ¿Qué pasa hoy? En donde con cualquier aparato electrónico y un poco de internet se tiene acceso al mundo entero. ¿Qué hacemos los adultos? ¿En dónde estamos? Mi propuesta es investigar antes de censurar. Entiendo que todos tenemos valores arraigados, nuestras propias censuras, nuestros propios constructos sobre las realidades. Pero, ¿y si tratamos de recordar cuando éramos jóvenes? Si tratamos de ver cómo nos sentíamos no escuchados, incomprendidos, queríamos imitar y pertenecer, sentirnos grandes. ¿Quién era nuestra imagen a seguir? ¿Qué definitivamente no queríamos copiar? ¿Qué nos ayudó o nos hizo falta? Si uno ve y recuerda esos momentos, tal vez pueda ser un poco más empático. ¿O no? Decir, es que cuando mis padres me regañaban y me castigaban, eso funcionó, sin escucharme, sin pedir ningún tipo de explicación. Hoy los jóvenes no se les puede hablar, solo piden explicación de todo. Es más, no les puede uno prohibir nada. Ok, el joven, el adolescente está buscando ocupar un lugar. Está perdido. Físicamente trae una revolución interna terrible, las hormonas, los cambios, el quererse adaptar a una sociedad que ya no es la misma que conocía antes.
voltar a ver a los grandes y no querer ser, ya a mí no me va a pasar. O tal vez yo quiero ser como, ¿qué necesito ser? Hacer para volverme esa persona. Sobre todo con los padres, con los maestros, pareciera que tienen un pleito que nunca va a acabar. Sí. No es exactamente con el profesor, con la maestra, con el padre, con la madre, no. Es con esa persona que le pone límites, esa persona que no le permite ser libre. Pero esa persona de manera amorosa necesita, y firme, ser y poner un límite, porque los adultos somos los responsables de esos adolescentes. Ser honestos en nuestro actuar, no decir mentiras, actuar de una manera poco ética y pedirle a ellos que sí lo hagan, porque entonces nos dirán, ¿y tú cómo me lo pides? Hay que investigar, hay que acercarnos a cursos, a lecturas que sean confiables. No le tengamos miedo. Sí, vamos a tener que cambiar. Habrá cosas que tengamos que cambiar o modificar o buscar una nueva versión. No nos cuesta nada ir a buscar una nueva versión del teléfono o del juego o de algún programa. ¿Por qué no hacerlo con las lecturas que nos puedan acercar más a estos adolescentes que necesitan quien los escuche, quien les ponga un límite amoroso y quien les ayude a pasar por esta etapa tan complicada que es la adolescencia? Muchas gracias.